Vamos a estar viendo firmas, este tema que es re apasionante, la verdad. Igual para mí la grafología es súper noble. Para aquellos que no me conocen, yo ya más o menos fui adelantando en Instagram. Soy Noemí Barcheta, soy grafóloga oficial. Hola Silvina. Y estoy especializada en selección de personal, grafología forense y reeducación de la escritura. ¿Sí? Tengo más de 11 años en ejercicio de profesión. Y bueno, en esta oportunidad vamos a estar viendo el tema de firmas. Les comento que los temas los eligen ustedes, ¿sí? Nosotros, en realidad, yo lo que hago es proponerles, darles la posibilidad de que ustedes puedan proponer el tema que más deseen saber con grafología, ¿sí? La grafología es súper noble. Con la grafología podemos ver un montón de aspectos de la personalidad, podemos ver autoestima, podemos ver energía, sexualidad, deseos, comunicación, relaciones interpersonales. Podemos ver un montón de cosas y siempre surgen dudas, ¿no? En el día a día. Entonces, ya sea el tema que ustedes consideren, por así decirlo, ay no, me da vergüenza preguntar el punto de la I, la barra de la T, ustedes pregunten, ¿sí? Pongan tema en mayúscula y dos puntos y el tema que les gustaría. Obviamente que nosotros tenemos, yo bueno, hago una contabilización que me ayuda también Pau, una de las profesionales que trabaja en Alquitara, que es divina y tiene toda la paciencia del mundo, nos ayuda y hacemos una contabilización de aquellos temas que son los más mencionados o los que tienen más likes, ¿sí? Si tienen muchos likes, los consideramos como que realmente son temas que la gente sí quiere saber. Así que obviamente se los proponemos, tema en mayúscula, 2 puntos y bueno, y ahí ponen el tema que más les gustaría, ¿sí? Roxana, ¿cómo van? ¿Ya prepararon sus matecitos? Liliana quiere estudiar la carrera, es una carrera maravillosa, es una carrera que sí es de mucha dedicación, tiene muchísimas mediciones, tiene muchas materias de psicología, la verdad que es una carrera maravillosa. En el caso de que deseen también hacer un curso, estamos desarrollando también el nuestro de grafología evolutiva, así que bueno, pronto ahí también saldrá para quien lo desee. Bueno, vamos a ir comentando un poquito de qué se trata esto de las firmas, ¿sí? Díganme, ¿ustedes se hicieron sus matecitos? Yo ahora recién puedo pasar de los nervios uno, ya está, ya me relajé, ya estamos ahí. Hola Lili. Bueno, vamos a ver este tema que es tan apasionante. Yo tengo ya preparado mi checklist, ¿no? Como siempre, para no perderme, como para no irme. Me encantaría, obviamente, ver sus preguntas y digo, estoy al pendiente, ¿sí? Si me pasa alguna, les pido disculpas de antemano. Y vamos a ver un poco este tema de la firma. Yo siempre digo, a veces a los grafólogos está como un poquito trillado, pero siempre nos preguntan, ¿no? Y nos firman en el momento que sea, en el soporte que sea. ¿Qué tal, Lonzi? Y nos preguntan, ay, a ver qué quiere decir mi firma. Y nosotros, en realidad, y es algo que es de verdad, necesitamos que haya más material, ¿sí? Que haya material de escrito, por lo menos 2 o 3 líneas, y ahí ver la firma. ¿Por qué? Porque ustedes tengan esta representación en sus cabecitas. La hoja en blanco es el ambiente, es como un salón vacío, ¿sí? Entonces, la hoja en blanco es como el salón vacío. Lo que yo escribo es como yo me muevo en mi ambiente social, ¿sí? Cómo me muevo con mis vínculos, en mi trabajo, cómo, ¿no? Voy por esos lados. Y mi firma es como yo me siento desde lo íntimo, desde lo más profundo, es como mirarte en tu espejo en tu casa, así. Va a demostrar todo eso, va a demostrar un montón de información. A ver, yo les voy a enseñar las generalidades. Ustedes imagínense que nosotros de grafología hay años analizando firmas porque se analizan todos los mismos géneros que nosotros utilizamos para la lectura, todos esos mismos
se trasladan a la firma. Entonces, ¿qué es lo que estudiamos? Continuidad, dirección, dimensión, inclinación, orden, presión, velocidad. Estudiamos un montón de cosas. Obviamente todo eso no lo vamos a ver hoy porque no nos daría el tiempo, no nos daría ni un año prácticamente de esto, pero sí hay muchas generalidades que ya de por sí son mucho más sencillas y nos dan una cantidad de información inmensa. Y por eso quiero que la sepan. Hola Graciela, es tu primera vez. Qué bueno. Para aquellos que llegaron, no tarde, yo llegué tarde. Tuvimos algunas fallas técnicas. Para aquellos que se están conectando ahora, les comento que nosotros comenzamos con los live desde el Facebook de Espacio El Kitara hace unas semanas atrás. Y el primero fue grafología y ansiedad. Allí yo les explico muy detalladamente qué es la grafología, en qué campos se desarrolla, ¿no? Qué es lo que podemos ver, qué es la reeducación, para que se vayan adentrando un poquito en el tema. Entonces los invito también a ver ese live donde van a poder tener un poquito más de información, ¿sí? Y vamos a continuar con esto de la firma. Bueno, ya sabemos entonces que nosotros ingresamos a la hoja en blanco, por así decirlo, al salón, y ya tenemos nuestro escrito, que es cómo nos manejamos nosotros en lo social, y nuestra firma, que es cómo somos nosotros en casa, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las partes que conforman una firma? Una firma es conformada normalmente por el nombre, por el apellido, posiblemente por el segundo nombre, posiblemente por el segundo apellido y por la rúbrica, ¿sí? Por la rúbrica, que son aquellos aspectos más bien que son trazos que son como excedentes de la firma. Y ahora les voy a contar la historia de la rúbrica y de la firma. Pero ¿qué ocurrió? ¿Por qué dije, ustedes si habrán prestado atención, yo dije posiblemente segundo nombre, posiblemente el apellido de la madre? ¿Por qué ocurre esto? Porque es una cuestión cultural. Si ustedes se dan cuenta, yo vivo en México hace 6 años, yo en este momento estoy en México. México es un país muy matriarcal, ¿no? Y ellos siempre firman con los 2 apellidos. Entonces, México, si yo voy a analizar un escrito de una persona que viene de aquí, obviamente que tengo que contemplar que culturalmente ellos firman con nombre, segundo nombre, a veces sí lo ponen, a veces no, pero los 2 apellidos son obligatorios. ¿Qué tal, Elizabeth? ¿Cómo estás? Pero, ¿qué pasa? Por ejemplo, en mi país, en Argentina, con el primer nombre normalmente se firma, con el segundo a veces, el apellido del padre es obligatorio y el segundo apellido de la madre es opcional. Entonces, ahí ya tenemos información de, bueno, pongo más mi nombre, pongo más mi apellido, mi segundo nombre. ¿Qué significa que yo ponga o no ponga determinados rasgos? ¿Sí? ¿Qué ocurre cuando, por ejemplo, pongo mi nombre y, a ver, normalmente decimos que una firma, vamos a hablar de culturalmente de Argentina, es el nombre y el apellido. El nombre está asociado hacia aquello más íntimo. A ver, desde el inconsciente colectivo, ustedes, si se dan cuenta, el nombre es lo que comenzamos nosotros a poner cuando somos súper chiquititos, ¿no? Es lo primero que nos enseñan. Entonces, ahí estamos aprendiendo nuestro nombre desde el inconsciente colectivo. Eso nos asocia, nos regresa a nuestra primera etapa, a nuestra infancia, a nuestro yo más íntimo, a nuestro repliegue, a mamá, ¿no? Aquello que es más del corazón, más emocional. Ahora, ¿qué ocurre cuando pongo de pronto mi inicial y no lo pongo mi nombre, pero pongo mi apellido súper grande? Bueno, el apellido, como pueden seguramente intuir algunos, tiene que ver más con lo social, con papá, porque es justamente quien nos da el apellido. Ahora, Noemí, yo nací y me puso el apellido mi mamá porque mi papá
no estuvo presente. No importa, quiere decir igual que el apellido me representa, me sigue representando lo social. Y desde el inconsciente colectivo, ¿por qué ocurre? Bueno, seguramente se acordarán de esas etapas del colegio en donde llamaba, ¿no?, nuestra señora maestra desde el pizarrón y con esa voz elevada, Barcheta, ¿no? Seguramente, y ya uno se agarraba la cabeza y dice, ay, ya me van a retar. Bueno, o a ustedes, porque a mí esas cosas no me pasaban, ¿no? Bueno, siempre se asocia con eso, con lo social, con lo cultural, y obviamente si es una familia conformada dentro de la norma, a lo mejor sí con muchos rasgos de papá, ¿no? ¿Qué tal, Celia? ¿Cómo les va? Bueno, hay un montón de gente que es la primera vez, la verdad, bienvenidos, muy bienvenidos. Estoy muy contenta de que estén aquí. Y ahora vamos a ver un poco qué ocurre, por ejemplo, si yo vivo en Argentina, pero yo sí pongo mi segundo nombre y también, no obstante, pongo mi segundo apellido. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir, obviamente, que yo le estoy dando hay una ligazón, por así decirlo, especial con el tema de la madre, ¿sí? El tema de la madre es como muy, muy representativo para mí. Cuando no es cultural, cuando es cultural ya decimos, bueno, está bien. Por ejemplo, acá en México ponen los dos apellidos, no pasa nada, no se le da una connotación especial, pero cuando la cultura en algún punto lo limita, ahí sí ya le damos otro tipo de connotación. ¿Cuál es el segundo rasgo en el que nos fijamos muchísimo los grafólogos? Y esto es algo que solamente nos vamos a dar cuenta si la persona nos lo dice, ¿no? No, bueno, no solamente, a lo mejor si hacemos un análisis profundo también lo vamos a poder saber. Pero ¿qué ocurre cuando pasa que esas personas vienen y dicen, Noemí, yo te hago mi firma, pero mi firma cambia todo el tiempo? Ya me están dando información. Que me digan que una firma cambia constantemente, ya me está dando un montón de información. ¿Por qué? Cuando uno conforma su personalidad, lo esperable es que, obviamente, a ver, Noemí, siempre cambiamos la firma, estamos hablando de las diferencias considerables, ¿no? De aquellas leves variaciones, no, obviamente que eso ocurre a lo largo de los años. Normalmente una firma puede llegar a cambiar de 5 a 10 años en algunos rasgos, pero se suele mantener. Pero cuando una persona te dice, yo cambio constantemente mi firma, ya me está dando la información de que hay un cierto rasgo de inmadurez si la persona es adulta. Porque si la persona, si estamos hablando de un niño o de un adolescente, y bueno, dejo el changüí, ¿no?, como hasta unos 20 años, podemos llegar a hacer ciertas consideraciones y demás, pero cuando una persona ya está como más asentada en su personalidad, si de pronto dice yo lo cambio constantemente, me está dando varios indicativos. Si el contexto de toda la letra es por ahí de un nivel por ahí más bajo, podemos estar hablando de que hay poca habilidad gráfica, ¿no? Si en realidad es bastante alto, ¿no?, el nivel de escritura, y es un buen nivel, nos están hablando de personas que ya en algún punto a propósito están tomando una postura más camaleónica, ¿no? Esto de tener habilidad para cambiar de imagen, o en algunas personas puede llegar a ser las personas que les pueden hacer como muchas cosas a la vez, ¿no? También. Pero el hecho de que ya una firma sea muy variable ya nos está dando una información que no suele ser lo más positiva posible, ¿ok? Lo más esperable es que a lo largo de los años se vayan asentando las bases de nuestra personalidad y por ende, obviamente, esto se considera bastante más positivo. Acá dicen, la mía es un garabato, yo firmo las primeras letras, mi nombre y mi apellido completo. Sí, Silvia, quedará grabado. Bueno,
Vamos a hablar de todo eso. ¿Qué ocurre cuando, acá, porque estoy leyendo la pregunta, ¿no? ¿Qué ocurre cuando hacemos de pronto solamente una inicial, un punto, ponemos el apellido? Hay una teoría que se llama la teoría de las subvaloraciones. Yo voy leyendo más o menos, pero bueno, para no perderme el hilo, pero ya más o menos los voy teniendo en cuenta. La teoría de las subvaloraciones, ¿de qué me habla? De lo que primero que me pregunta es, ¿qué estás subvalorando? ¿Cómo subvaloro, Noemí, en una firma? No me doy cuenta. Bueno, cuando tachás, cuando no haces o no lo haces legible determinada parte de la firma o no la haces. No, yo firmo solamente con mi apellido, ¿ok? Cuando de pronto pones, se me ocurre, ¿no? María, arriba tu nombre, López, abajo tu apellido, ¿ok? Subvalorás tu apellido. A veces hasta se puede llegar a percibir desde la presión, ¿no? Pongo mi nombre súper fuerte y mi apellido ya no le pongo tanto énfasis, o al revés incluso, ¿no? Esto de yo pongo mi nombre y lo pongo grande y mi apellido solamente pongo una inicial. Bueno, estás subvalorando aquello, le estás dando menos energía, menos interés. A veces cuando me dicen, Noemí, yo pongo una inicial de mi nombre, pongo mi apellido, pero yo no es que le pongo mucha más energía a lo social. Muchas veces tiene que ver con personas que no les encanta sentirse expuestas. Entonces prefieren omitir y subvalorar el nombre por una cuestión de sentirse más resguardadas. No quiere decir siempre que le pongan súper energía al otro, sino que en realidad lo ponen como por default, porque necesitan poner algo y necesitan sentirse resguardados, ¿sí? Bueno, ahora comenzamos con las preguntas. Vamos a ver un poquito. Dice Sandra que ella firma con su nombre y su apellido. Sandra, correcto. Es lo mejor que pueden hacer. En realidad se considera muy positivo en grafología encontrar ese equilibrio de hacer el nombre y de hacer el apellido y de hacerlo legible, que ya no es poco. Porque a veces las personas lo hacen y dicen, bueno, no, lo hago mi nombre, pero justo mi apellido, medio como que no se entiende. Las dos partes es el equilibrio perfecto, que sea legible. Y si hablamos de un concepto también positivo de rúbrica, estamos hablando de que no sea tan complicada ni tan compleja, ¿sí? Yo uso la inicial del primer nombre y la mitad del apellido. Bueno, no hay un convencimiento total, ¿no?, de aquellas normas de lo social. Por ejemplo, las dos primeras iniciales y luego el apellido. Cuando firmamos solamente con iniciales, estamos hablando de que son aspiraciones no alcanzadas, ¿sí? Cuando firmamos y lo ponemos y es así de cortito y sencillo, normalmente tiene que ver con eso. La inventé en el secundario y nunca la cambié. Bueno, Marcela, vos pensás que no la cambiaste, pero a lo largo de todos estos años yo te puedo asegurar que sí la cambiaste. A lo mejor lo vamos a observar en microgestos, ¿sí? Esos gestos que son súper pequeñitos, a veces incluso los levantamos con microscopio digital. Claro que las cambiaste, aunque sean variaciones leves, porque vos cambiaste, porque tu personalidad cambió. Esto ocurre, creo que lo nombré en algún live, cuando la gente de pronto nos escribe y nos dice, ay, yo escribo súper rápido, horrible, no me vas a entender nada, ¿no? Y otras personas te dicen, yo escribo súper prolijo, perfecto, divino, hermoso. Para nosotros los grafólogos no hay letras lindas o feas, pero si tenemos que elegir, digo, nos gusta a lo mejor un poquito más, si el texto es positivo y acompaña, que sea un poquito más personalizada la letra, que sea un poquito más original, que no sea tan impecablemente como la hacíamos en el colegio, porque eso nos está obviamente dando
la pauta de que hay un montón de cuestiones de esa época de las que no te pudiste desprender. Y si no te pudiste desprender, habla de poca evolución, ¿no? En algunos casos, más que nada con las formas caligráficas. Pero bueno, digo, es un datito de color y no pasa menos con la firma, ¿no? Firmar con las iniciales del nombre y legible el apellido quiere decir, Mónica, o que le das mucho más énfasis a lo social y le pones mucha más énfasis a lo social, o te sentís muy identificada con cuestiones de tu padre, o lo estás poniendo justamente porque no querés sentirte expuesta, entonces algo tenés que pones tu apellido y vos preferís resguardarte. Puede ser cualquiera de esas variables y lo vamos a confirmar con el texto. Acá me preguntan, ¿tan mal estoy? Mi firma es un garabato que comienza con la inicial de mi nombre y finaliza con la inicial de mi apellido, colocado a la inversa. ¿Tan mal estoy? No, en realidad ahora vamos a ver un poco el tema de las formas, porque también es importante la forma que utilizamos para hacer nuestras firmas. Y esto viene de los arquetipos, que lo vimos incluso en el live pasado, pero ahora lo vamos a repasar. Yo firmo con mi apellido y ambos nombres. En cuanto a la rúbrica, el trazo es fuerte de abajo hacia arriba y termino con círculos alrededor, terminando debajo de la firma con 2 letras. A ver, por el equipo de fútbol al cual soy simpatizante. Ay, te amo, Elizabeth, sos re simpatizante. Bueno, muchas veces también cuando agregamos a la firma cuestiones que no son exclusivamente por ahí de nosotros, habla también de una necesidad de pertenencia, ¿no? Necesidad de pertenecer a. Pero ahora lo vamos a ver. Pasa que a veces me las ponen, pero me cuesta un poco imaginármelas porque tengo que ver la forma, la posición, tengo que ver todo. La inicial del nombre la hago muy grande. ¿Qué significa, Gaby? Significa, hay que ver cuánto consideras grande. Una mayúscula se considera que es normal cuando tiene 3 veces más la altura de tu normal cuerpo medio en la escritura. ¿Cómo medís tu cuerpo medio? Por ejemplo, con los óvalos de tu escritura. Si tu óvalo, supongamos, mide 2,5 milímetros, vamos a poner un óvalo dentro de la media. ¿Qué quiere decir? Que tu mayúscula va a poder estar dentro de un estándar hasta 3 veces más el tamaño del cuerpo medio, con lo cual vamos a poder decir que hasta si la haces de 7 y poquitito más milímetros, estaríamos dentro de la normalidad. Ahora eso a escala se tiene que ver el tema de la firma. Las mayúsculas nos representan a nosotros. Las mayúsculas somos nosotros. Y las letras que continúan es el resto. Entonces, si yo pongo una mayúscula enorme, ¿no? Y mi letra, la que sigue, es súper pequeña, entonces podemos llegar a considerar que un poco lo que hago es vanagloriarme, ¿no? De que me gusta esto de ser protagonista, ¿no? Si el ambiente no es positivo, de pronto lo que puedo llegar a hacer si tengo una mayúscula que se le dice sobrealzada es esto, ¿no? Es mirar desde abajo al otro. Bueno, podemos hablar de un montón de cosas, pero siempre tenemos que tener en cuenta el contexto. Gaby dice que es como 5 veces más grande. Bueno, Gaby, hay que ver el contexto de la letra, pero sí, son personas que les gusta mucho ser protagonistas y habría que ver también la forma, si es más caligráfica, es de una persona más conservadora, si es más sencilla y es más ágil, pero sí, cuando son mayúsculas grandes, obviamente tiene que ver con la inflación del propio yo, ¿no? De la importancia que uno se le da, y cuando son excesivamente grandes habla de sentimientos de inferioridad que todavía no están totalmente compensados.
Mi firma es mi primer nombre y apellido con las iniciales mayúsculas, pero no escribo el segundo nombre. Que no se escriba el segundo nombre cuando naturalmente no es importante, como por ejemplo en Argentina, que no es fundamental, no tiene una connotación específica, más sí, justamente no siendo tan importante, si pones el segundo nombre, quiere decir ahí sí que tenés cierta asociación fuerte con la madre. Sí. Yo firmo con mi nombre y termino con mi apellido y trazo una línea horizontal. Ahora vamos a hablar de las rúbricas. Las rúbricas es un tema que de verdad tienen una información inconsciente que no se la imaginan. Ahora lo vamos a ver. Yo firmo con apellido legible y orientado hacia arriba y subrayado. Bueno, el tema de la orientación de la firma es importante porque a veces nosotros decimos, ay no, la mía es ascendente. Bueno, en realidad es ascendente porque normalmente desde lo cultural también se aplica que sea un poquito más elevada la dirección de la firma. Entonces, si la firma tiene hasta 5 milímetros levantado, o sea, vamos a poner que este es el renglón, y lo levantas hasta 5 milímetros, se considera normal, levemente ascendente. Y tiene unas connotaciones psicológicas, ¿no? Los que hacen ascendentes tiene que ver con más ímpetu, con avance, ¿no? Con energía, con positivismo. Pero cuando se excede de esos 5 milímetros, ahí ya estamos hablando de que son personas que ya manejan otro tipo de nivel de energía, más bien agresividad. Y si son súper más arriba, bueno, ahí estamos hablando también de otras utopías, ¿no? De una dificultad para alcanzar los objetivos. Son personas que tienen objetivos tan grandes que infravaloran constantemente las cosas que tienen, ¿no? Por todo el tiempo y tiene que ver con otras cosas. Pero bueno. Vamos a continuar entonces, ya dijimos, vamos a contemplar qué es lo que pone, nombre, apellido, segundo nombre. Yo firmo con el primer nombre legible, inicial del segundo nombre, apellido legible. Está bien, Karina, si sos de Argentina, el segundo nombre, como no es culturalmente muy fuerte ponerlo en la firma, no habría ningún problema y sería bastante equilibrada por poner el nombre legible y el apellido legible. Mi firma es una rúbrica que inicia con una M mayúscula manuscrita y finaliza con la inicial de mi apellido, pero en minúscula, y de ahí sale una línea, una especie que subraya todo. Bueno, hay que ver si lo que subraya es por abajo, si es por arriba, ¿no? Si está tachando, bueno, hay que ver. Pero Marcela dice, me quiero morir. ¿Por qué, Marcela? Bueno, vamos a continuar. Entonces ya dijimos, bueno, primero nos vamos a enfocar culturalmente de dónde viene esa persona, cómo se suele firmar en ese país, si se utilizan los nombres, los apellidos. Si tienen dudas, miren el documento, ¿no? Miren el DNI, que ahí seguramente la firma de la persona va a contener lo que sí o sí culturalmente tendría que tener. Flor dice que ella solo firma con su nombre subrayado. Bueno, tiene que ver con que o sea, tenés equilibrado el amor propio, ¿no? Esto de, bueno, soy yo, y encima el subrayado, si se excede, ¿no? En cada una de las puntas, tiene que ver con todavía una necesidad de empoderarse, pero si es más cortita, bueno, tiene que ver con otras cosas. Dijimos entonces que vamos a ver si la persona culturalmente de dónde viene. Después vamos a ver si es variable o invariable la firma. Después vamos a ver qué es lo que pone, qué es lo que no pone, porque qué es aquello que valora. Ok. Y ahora, ¿con qué seguimos? ¿La firma es legible o es ilegible? ¿Por qué es tan importante el tema de la legibilidad? La legibilidad siempre nos va a dar un voto de confianza, ¿ok? Las firmas que son legibles normalmente no tienen connotaciones en sí negativas, aun que el texto no sea lo más positivo del universo. Si la firma es legible, eso es buenísimo. Hay que ver obviamente un montón de otros rasgos,
si es muy rígida tampoco está positivo, pero bueno, vamos a decir en líneas generales que sea legible me está dando un voto de confianza, de que la persona tiene esa comunicación clara, de que se presenta y de que se muestra así como es. Eso es bastante positivo. Ahora, cuando la firma es ilegible, entonces ¿no me quiere decir que está mal? No, no quiere decir que está mal. Quiere decir, a ver, si el ambiente es negativo, podríamos llegar a decir que sí, no es wow, porque estamos hablando de que es una persona que no está mostrando una parte de sí, ¿sí? Hay cierto encubrimiento, si hay mucha forma de arco, si hay mucho anillado o anillado intraletra. ¿Vieron esas M's que son hechas y tienen como un buclecito adentro? ¿No? Cuando hay firmas así, cuando hay mucha rúbrica, lo ilegible no me está dando como buenas características, ¿no? Por así decirlo. Pero ¿qué ocurre? De pronto, si veo que la letra no es tan negativa, dentro de todo está bien y la firma no es legible, puede ser que sea una persona que tenga sentimientos de inferioridad o sentimientos de inseguridad y no le gusta exponerse. Y eso no quiere decir que esté mal la persona, no, simplemente no le gusta exponerse porque hay cosas que todavía no tiene resueltas, ¿sí? Hay que ver siempre, por eso tenemos, vean la importancia del texto, ¿no? Que nos va a avalar para alguna u otra línea, ¿sí? Hola Bernardo, ¿cómo estás? La ilegibilidad no tiene que ver con la rapidez mental, Marcela. La ilegibilidad tiene que ver con la rapidez mental si el texto es positivo, ¿sí? Si el texto es positivo, yo puedo tener una letra, una firma ilegible, y si es ágil y limpia y sobre todo corta, sí me está hablando de que es agilidad mental. Sí. Pero tiene que haber ese contexto, ¿sí? Si no es bueno el contexto, no tanto. Pero sí tiene que ver con la rapidez mental. Y también con la rapidez mental tiene que ver el tema de la velocidad y el tema de en cuántas fases se hace una firma, que es cuántas veces yo levanto el útil escritor para continuar con la parte. Esa también es otra área y lo vamos a ver. Ahora, primero vamos a ver si es legible o ilegible. Una vez que ya vimos esto, vamos a ver cuál es la distancia de lo que yo escribí, del texto que yo hice y la firma que yo puse. ¿Ustedes qué piensan de eso? La distancia tiene que ver con cuánto yo me siento identificado o no con aquel aspecto social que demuestro, con aquel ambiente que a mí me rodea. Moni dice que está el horno que se esconde por insegura. En Instagram también, si me quieren hacer alguna consulta, los vamos leyendo todo. Viviana dice, y cuando se forman números en escritura, eso se llama, Viviana, criptografía, que es cuando haces determinados números o sin darte cuenta determinados dibujos dentro de la escritura. Pasa mucho y se ve mucho en grafología forense, ¿sí? Pero si escribís números, el tema es, esos números están relacionados con algo tuyo, porque normalmente desde lo simbólico algo van a tener que darte cuenta. Y te voy a dar un ejemplo. Tengo con números, mirá, me pasó esto. Yo estaba haciendo una selección de personal, yo trabajo en selección de personal para varios países, ¿no? Y me llegan varios escritos, y en uno de esos escritos que me llega, la persona firma como con un 9 y 2 unos, ¿no? 911. Cuando tengan dudas, bueno, si estudian grafología, cuando ustedes tengan duda de algo, porque a veces uno dice, no, será mi subjetividad, si no, ¿qué será? Muéstrenselo a alguien que no tenga ni idea de grafología ni de nada y pregúntenle, ¿vos ves números igual que yo? ¿O qué ves vos? Bueno, era muy evidente que su firma era un número, era el 911. Me llamó enormemente la atención y me pongo a leer qué es lo que la persona estaba escribiendo. Si bien los grafólogos no le damos tanta importancia al contenido porque nos vamos a fijar más bien en los rasgos, a veces uno
normalmente lee y lo entiende, ¿no? Qué cosa que esta mujer justamente, una señora que me estaba contando, me estaba redactando del fallecimiento de uno de sus mellizos. Y esto evidentemente se ve que generó tal impacto en ella que no obstante empezó a firmar con el número 911 y para ella no era consciente, para ella era una firma normal, pero ¿qué hizo? Su inconsciente lo tradujo en una criptografía. Y eso pasa, por eso hay que ver el tema de los números, qué connotación simbólica tiene para ti. Dice, yo firmo las dos primeras iniciales en mayúscula y manuscrito y el apellido completo y horizontal. Bueno, en realidad entonces, Graciela, le estás dando un poco más de énfasis a lo social que el tema de lo íntimo, o te querés resguardar por inseguridades con el tema de lo íntimo, o como firmas con iniciales quiere decir que tenés aspiraciones no alcanzadas. Elizabeth dice, si una carta es formal, primero dejo un espacio, atentamente, es necesario... Ay, se me pasa rapidísimo. A ver. Elizabeth, cuando ya están pautadas las formas, o sea, cuando tenés un renglón y tenés que firmar o sea, cuando ya está pautado, obviamente tenés que firmar ahí. Pero dice si exige aclaración, ahí se me pasa rapidísima. Perdón, se me está pasando rapidísimo. En la mía se forma un 7, hay que ver qué tiene que ver el número 7 contigo, desde la numerología tiene que ver con lo espiritual. Dice esas firmas que son como círculos superpuestos. Bueno, las que son como círculos superpuestos, entiendo yo que me están queriendo decir como un anillado, ¿no? El anillado tiene siempre que ver con la amabilidad, con la dulzura, con la seducción, con la creatividad, y en escritos que no son de alto nivel está hablando con la facilidad para esconder y la facilidad para poder conseguir con la palabra aquello que se quiere sin el menor esfuerzo. Subrayarla, Marta, subrayarla la firma. Ahora vamos a ver, eso corresponde a las rúbricas y ahora la vamos a continuar. Bueno, ahora ¿qué ocurre cuando pasa esto? Vamos a ver la distancia entre el texto y la firma, ¿no? Porque ¿qué pasa cuando tenemos un texto y la firma la hacemos medianamente, vamos a decir, cerca, próxima, ¿no? ¿Qué quiere decir? Nosotros, como dijimos al principio, el ambiente social en el que me muevo es la hoja y es mi escrito, y mi firma soy yo. La proximidad o no de donde yo firme va a indicarme cuánto yo me siento identificada con ese ambiente o cuánto me siento a gusto con ese ambiente. Cuando es próxima quiere decir que, lógicamente, sí me siento a gusto, estoy identificada, ¿no? Y demás. Y bueno, les comento, el tema de la distancia tiene que ver con cuánto yo me siento cerca del ambiente y cuánto me siento identificado. Dijimos que si estaba cerca la firma, era que yo me sentía bien y me sentía identificada en ese ambiente. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, cuando tenemos esas firmas que en el texto las invaden? Esas firmas que rozan el texto, que no pueden distanciarse. ¿Qué indicador nos está dando? Nos está dando el indicador de que es una persona que sigilosamente tiende a invadir territorio ajeno. Entonces, cuando vemos esas firmas que están súper cerca, incluso rozando el texto, tiene que ver con eso, tiene que ver con personas de que no les gusta, poco por así decirlo, ser metiches, ¿no? Como se diría en mi país, les gusta mucho estar allí. Ahora, ¿qué ocurre cuando firman? Hay gente que firma entre el texto, ¿no? Como para poner un sello bien fuerte. ¿Y por qué firma entre el texto? Esas personas se caracterizan porque les gusta mucho, a ver, al no encontrar un espacio de individuación, se meten entre la gente para mimetizarse por inseguridad. ¿Sí?
Esto es cuando la persona firma dentro del texto, ¿no? Como para pasar así desapercibida, que en realidad no pasa desapercibida, pero tiene esta característica, que quiere hacerse en algún punto mimetizarse porque todavía no pudo encontrar su singularidad. ¿Y qué ocurre cuando, por ejemplo, tenemos un texto y la firma está súper alejada? ¿Qué quiere decir? Por un lado, que es una persona que no se siente totalmente cómoda con su ambiente, se siente muy distinta, ¿sí? Tiene sus gustos personales, difieren mucho de aquello en lo que se mueve. Y por otro lado, también nos puede dar la indicación de inadaptación si se corrobora con otros rasgos. Nora dice bien abajo y la derecha. Ahora vamos a ver la ubicación de izquierda, centro y derecha. Pero si es bien abajo, Nora, es muy probable o que no te sientas súper cómoda con el ambiente, o sea, hay muchas discordancias, ¿no?, en el ambiente en el que te moves, o es un punto de inadaptación, que siempre preferís más la soledad antes que compartir con mucha gente. Puede llegar a tener que ver con esas dos variables. Y bueno, agarrando justamente hola, ¿qué tal? Otra vez en Instagram. Agarrando justamente lo que dice Nora de a la derecha, vamos a ver qué significa firmar a la izquierda, en el centro o a la derecha. Y acá volvemos a recordar un poco el tema de Max Pulver. Yo siempre lo nombro, Max Pulver, psicólogo y grafólogo, introduce el psicoanálisis a la letra y él dice que todas las partes de la hoja están relacionadas a un aspecto del arquetipo inconsciente. La zona derecha de la hoja tiene que ver con la madre, la regresión, si se suma algunos rasgos en particular, un poco el egocentrismo, ¿no? Esto de la introversión. Entonces, si yo firmo a la izquierda, entonces, ¿qué me quiere decir? Que mi tendencia es obviamente a la introversión. Mi tendencia es constantemente estar poniendo energía en mi cultivo interior. Mi tendencia es más hacia la familia de origen, ¿no? Siempre hacia adentro. Ahora, si yo firmo en el centro, es una persona que vamos a hablar de que es una persona bastante objetiva, ¿no? Esto de estar en el centro, y desde lo arquetípico también lo podemos intuir, es, bueno, evaluar los pros, los contra, pero ¿qué ocurre? Si el ambiente es negativo, de lo que me está hablando es la falta de compromiso en lo que hace la persona. Si el ambiente es positivo, estamos hablando de objetividad y de lo que conlleva la objetividad, la reflexión y demás. Pero si el ambiente es negativo, ahí ya estamos hablando de que es una persona que evade constantemente responsabilidades. Y si firmamos a la derecha, como dice Max Pulver, tiene que ver con el padre, con el futuro, con el avance, con la acción. Entonces, obviamente desde acá podemos estar viendo que es una persona que está muy energéticamente vinculada a los proyectos, a lo que viene, al porvenir, ¿no? Su cabeza, su energía está muy puesta ahí. María Sol dice cuando la firma es vertical. María Sol, yo no sé si vos me querés decir que la haces vertical o que la haces vertical. Porque hablábamos del tema de lo excesivamente ascendente, que nos da la información de que sos una persona que a lo mejor tus objetivos son tan altos que se pueden llegar a considerar utópicos, entonces los consideras inalcanzables y no obstante podés tener esa tendencia a infravalorar lo que tenés por no poder alcanzar aquello que anhelás, ¿sí? Entonces, el tema de la forma es también importantísimo porque desde lo arquetípico habíamos visto que Jung, en la clase pasada, que había desarrollado el concepto de arquetipo, podíamos tener los ángulos, que es aquello que es energía, que es capacidad de síntesis, que es en muchos aspectos agresividad acompañado con otros rasgos, que es actividad, que es virilidad, ¿no?
Y cuando las formas son más curvas, estamos hablando de docilidad, amabilidad. Si son arcos, encubrimiento. Si son guirnaldas, flexibilidad, espontaneidad. Si son guirnaldas que no son positivas, influenciabilidad, ¿no? Bueno, si es punto, síntesis, duda. Bueno, tenemos varios aspectos ahí a tener en cuenta, pero obviamente que las formas, a ver, si son circulares, por así decirlo, van a ser mucho más amables. ¿Qué quiere decir? ¿Que si tengo ángulos en mi firma no está bueno? No, está bueno. Todos necesitamos un quantum de agresividad para la vida misma, pero hay que ver cuánto de la presencia de ese ángulo está y en qué parte está. Nora dice que es bien horizontal su firma. Bueno, Nora quiere decir que sos muy concreta, ¿no? Muy de lo cotidiano, muy práctica. Todo lo que tenga que ver con hacer, por ejemplo, manualidades, todo lo que tenga que ver con las manos. La dirección horizontal siempre me da la sensación de practicidad, de cotidianeidad. Ahora, ¿qué ocurre con el tema de la rúbrica? ¿Sí? Ahora vamos a ir para el tema de la rúbrica, que les voy a contar un poco de la historia de la rúbrica, que es súper interesante. Pero bueno, díganme si tienen algún tipo de duda, así la vamos viendo. Lore dice, ¿qué pasa si tachás la firma? ¿Qué parte de la firma, Lore? Porque lo que vos taches lo estás subvalorando. Si vos tachás tu nombre, que en realidad tiene que ver con lo más íntimo y tiene que ver más bien con la autoestima, estamos hablando entonces de que estás subvalorando. Es como un acto de autopunición tachar algo. ¿Se puede modificar una actitud negativa modificando la letra? Sí, San, se puede. Ay, me pica mucho la nariz, perdón. Sí se puede, pero con reeducación, que es educar y reeducar el gesto gráfico, se puede modificar cuestiones de la conducta, más no cuestiones temperamentales. Lo temperamental no se modifica, lo caracterológico sí, se mejoran muchísimos aspectos. Estrella de 5 puntas dentro de la firma, Mara, depende de lo que para vos represente la estrella, y ahí ya pasamos mucho por el matiz de la subjetividad, porque si de pronto me decís, no sé, vengo de una familia judía, entonces el simbolismo es distinto. Si me decís simplemente porque me gustan las estrellas, el simbolismo es distinto, ¿no? O sea, ahí es totalmente subjetivo, porque esto no es como dibujos distraídos que podemos hacer aquellos análisis generales. Esto tiene que ver algo con algo muy íntimo. Cuando firman con un garabato y adentro el apellido completo legible, el garabato, Graciela, volvemos a lo mismo, tiene que ver con esto de encubrirse, con esto de sentirse en casa, resguardado. Muchas veces cuando son trazos finales que salen y hacen como una envoltura, también son gestos defensivos, ¿no? Esto también se ve un montón, gestos defensivos, o incluso esos puntos de... A ver, hacen una I y luego hacen un arco. Les voy a dar un ejemplo para que me puedan identificar. Si esa firma, por ejemplo, se complementa con este tipo de I, a ver si me logran ver. Si es el cuerpo de I que justo, a ver, esto se ve porque es negro, porque el plumón es negro, pero si lo haces con bolígrafo, con lápiz, incluso el enlace que se llama enlace inmaterial es casi que no lo vas a percibir, pero cuando nosotros nos damos cuenta, tenemos el ojo más entrenado, eso es un gesto totalmente defensivo, que si se corrobora con esa firma ya no tenemos ninguna duda de que sí, es así. Una guirnalda en 2L cursiva minúscula. Una guirnalda en 2L. Bueno, te llamas Leticia, ¿no? La guirnalda tiene que ver siempre con lo amable, con lo adaptable, con lo influenciable también, si no hay rasgos positivos.
y la minúscula y la mayúscula, dependiendo de las diferencias, vamos a ver de la importancia que se le da a uno o a otro. La primera letra de cada nombre, todas en mayúscula, todas juntas, las bien mayúsculas. Bueno, si estamos hablando solamente de iniciales, a la primera letra, no, las letras igual del nombre van en mayúscula y no se hace una diferencia extrema porque sea mayúscula. Como la firma de Michael Jackson, no la vi, Ángela Beatriz, no la recuerdo, seguramente la habré visto, pero no la recuerdo. Gracias, Mara. Firmar todo sin levantar el lápiz. Bueno, firmar todo sin levantar en ningún momento el lápiz, ahí sí habla de una agilidad mental muy grande, pero también habla de una actividad mental febril. El no poder levantar indica que mi mente no puede parar de pensar, y si yo lo hago todo en un trazo y no levanto nunca, lo esperable es que se levante por lo menos 2 veces el lápiz para hacer una firma. Si no se levanta nunca, estamos hablando de una actividad febril y de personas que les gusta hacer una actividad y terminarla, ¿no? Personas que son perseverantes. Sí, obviamente se coteja con la letra y también tiene una cohesión ligada. Son personas que lo que empiezan lo terminan, son bastante obstinadas para eso. Si es a la defensiva, ¿es bueno o malo? La defensiva, mira, Flor, no es ni buena ni mala. A ver, la defensiva es cuando una persona te dice algo y vos enseguida te lo tomás a mal, ¿no? Es como estar a la defensiva, como estar al pie del cañón. Bueno o malo es relativo. En realidad te diría que por ahí no es lo más excepcional porque estás gastando mucha energía en una actitud de personalidad que lo más probable es que te traiga varios problemas, ¿no? Pero estar a la defensiva es eso, es estar al pie del cañón, es que te digan cualquier cosa y enseguida, ¿no?, pensás mal, no, me lo está diciendo por tal cosa. Eso genera mucho desgaste de energía mental, que luego te va a generar una astenia, es energía que te va a faltar en el cuerpo, porque la energía se transforma. Entonces lo que vos utilices en una parte de tu cuerpo para realizar alguna actividad, el cuerpo lo va a necesitar de otra y te va a bajar mucho la energía y vas a tender a desequilibrarte. Entonces yo diría que a lo mejor no es tan positivo, más que nada por ese tema. Yo firmo con la inicial de mi nombre, G, y seguidito mi apellido. Perfecto, Gabriela. Quiere decir que le das o más importancia a lo social, o te vinculás, te identificás mucho con el padre, o que preferís obviamente no exponerte. Claro, mi firma completa es solo las primeras letras del nombre y apellido. Bueno, aspiraciones no alcanzadas. A ver si logramos ver acá. Inicial del apellido en mayúscula y a continuación una guirnalda y al final del nombre una mayúscula. Si al final del nombre es la mayúscula, hay que ver si esa mayúscula representa la mayúscula de tu apellido. Si es así, estás subvalorando tu apellido. Entonces quiere decir que pones más energía a lo otro. Firmo el nombre y la inicial del segundo nombre, el E inicial del apellido. Bueno, estás, Gladys, subvalorando el apellido y el segundo nombre, que el segundo nombre, recuerden que si no es cultural no lo consideramos tan importante, pero está ligado con la madre. Algunos ni lo ponen, vos igual lo pones aunque sea en inicial. Entonces, bueno, quiere decir que algo de importancia sí le das y estás poniendo más energía en tu nombre. Uy, esta es re interesante, esta pregunta. Hago mi primera inicial y le trazo una línea vertical al medio de arriba abajo. Ay, esto es como muy... Les voy a dar un dato que es muy adelantado, pero se los quiero compartir porque es muy lindo. No sé si acá habrá personas que manejan psicotécnicos. En el psicotécnico, en el test del árbol, vieron que cuando uno hace un árbol, a veces en el tronco hace alguna marca, ¿no? Entonces esa marca se hace una medición, que es una regla de 3 simple,
y se llama indicador Wittgenstein, ¿sí? El Wittgenstein lo que hace es estimar una edad de trauma. Cuando en la firma vemos que hay algo que nos está llamando mucho la atención y que puede ser una raya, como dice nuestra compañera, que parta una letra, que se parta, de pronto pongo mi nombre, pero lo pongo súper, con mucho espacio, con la segunda parte del nombre, ¿no? De pronto como si, a ver, les voy a dar un ejemplo. Como si de pronto yo, Noemí, lo pusiese así. Un ejemplo, ¿no? Pongo mi nombre entero y de pronto decimos, bueno, pero ¿qué pasó acá? Acá hay un lapso de cohesión, es enorme esto que ocurre. Hacemos una regla de 3 simple. Ese índice Wittgenstein que yo les dije que hacíamos con los árboles, lo trasladamos a la firma. Y cuando hay algo que nos llama poderosamente la atención, no en todos los casos, en casos particulares, hacemos la medición y nos va a dar una edad estimativa de trauma, ¿sí? En la firma, un trauma se ve más o menos de la edad que se calcula, unos 2 años para atrás, 2 años para adelante. Noemí, yo me hice Wittgenstein porque hay algo que me llamó súper la atención en mi firma, pero yo no me di cuenta, no me acuerdo de haber vivido algo en ese momento. Está bien que no te acuerdes, porque a veces ocurre que cuando son cosas de impacto emocional muy fuerte y no te lo acordás, es porque tu inconsciente lo primero que hizo para resguardarte es hacértelo olvidar. Entonces, no te preocupes si igual no te acordás de nada que pasó, que lo más probable es que a lo largo de los días y del tiempo que pase, te vas a acordar y no obstante también vas a comenzar a soñar y bueno, te van a pasar muchas cosas porque se mueve mucho, ¿no? Y bueno, y ahí seguramente va a aparecer mucha información. Ana Gabriela dice que ella solo firma con el primer nombre. Ok, Ana, es que vos sos genuina, sos vos, te pones como tal, le pones mucha energía a tu presencia y a tu amor interno. Eso está muy, muy bien. Ahora, antes de continuar, quiero contarles un poquito del tema de la rúbrica, ¿no? Muchos vi que me preguntaron el tema de las rúbricas y qué ocurre con esto. Ya me pasé más de 1 hora. Les pido disculpas, se me va el avión. Bueno, ¿qué ocurre con la rúbrica? Rúbrica, ¿por qué se llama rúbrica? La rúbrica viene de la palabra rubrum. Rubrum significa rojo. La historia de la firma, les cuento así en líneas generales, más o menos la firma tiene unos 1000 años, ¿ok? Comienza a realizarse cuando los reyes empiezan a querer poner su estampa personal en los documentos que hacían. Entonces, ¿qué pasaba en esa época? Los reyes firmaban así. Firmaban su nombre, me imagino, ¿no? Como un rey con 300 nombres y 300 apellidos. Eran larguísimos. Y ponían abajo en color rojo, y de ahí viene rubrum, de rojo, ponían las 3 palabras: recognitive, scriptive, affirmative. Escrito, firmado, reconocido. Son palabras latinas. Creo que les cambié el orden, pero bueno, no alteré el producto. Eso quería decir. ¿Qué ocurre? Ponían su nombre, ponían su esto, o sea que es afirmar y reafirmar, que lo que yo estoy poniendo es eso, le da veracidad. ¿Y qué ocurre? Al pasar de los años se fue deformando esas 3 letras, y culturalmente y paulatinamente se fueron deformando cada vez más y terminan hasta el día de hoy siendo lo que se llama rúbrica. ¿Y por qué, Noemí, la rúbrica tiene tanto contenido inconsciente? Y bueno, tiene tanto contenido inconsciente porque es una de las pocas cosas que no hay leyes para establecerla. Te pueden decir para firmar, poné tu nombre y apellido, pero no te puede nadie decir ninguna regla con respecto a la rúbrica. La rúbrica es tan personal y tan creativa que nos da y nos abre un abanico de posibilidades inmenso, ¿sí? Graciela, ¿te gustaría hacer el curso? Perfecto, entonces ya pronto va a estar saliendo.
Yo firmo C con mi nombre y apellido, ¿ok? Y una raya que va y viene por debajo. Lore, cuando hablamos de zigzag, si mal no entiendo, una raya que va y viene por abajo, si solamente va y viene y representa, bueno, les voy a dar ejemplos para que me puedan entender. Ahora vamos a ir a los ejemplos de las rúbricas que les quiero dar. Si yo, por ejemplo, tengo algo de este estilo, espero que lo puedan ver, ¿sí? Hago como una especie de C, ¿no? Y esto tiene que ver con irritabilidad, con, a ver, algunas personas, algunos autores dicen que es como una connotación de ciertas actitudes un poco bipolares, ¿no? Un poco extremas. Y cierta irritabilidad, pero hay que ver bien si son más bien redondeadas o son también como muy puntiagudas, porque ocurre también esto. ¿Qué ocurre con estas rúbricas? ¿Qué ocurre? A ver si se ve. Cuando, por ejemplo, hacemos una rúbrica y después firmamos. A ver si se ve, yo quiero que lo vean los mismos todos. Cuando primero hacemos la rúbrica, son personas que les gusta primero trazar el camino, primero calcular todo lo que se viene y después recién actuar. No son personas totalmente impulsivas, son las personas que premeditan muchísimo las situaciones. Iniciando el apellido en mayúscula y a continuación una guirnalda y al final el nombre en mayúscula, ¿ok? ¿Estás subvalorando el apellido o no? Porque si le pones el apellido y después solamente una guirnalda, quiere decir que lo estás subvalorando y le estás dando más importancia a tu yo interior. Ahora, ¿qué ocurre? Bueno, aprovechando esta firma, que también esta me aplica para los que les quiero explicar, ¿qué ocurre si esto de pronto, ven que es como una especie de ángulo? Bueno, los ángulos, y estamos hablando de parte izquierda, si yo tengo ángulos y los tengo en parte izquierda con las rúbricas, tanto sea de este estilo o a lo mejor solo la raya que tiene un ángulo, ¿sí? Por ejemplo, ponemos algo y así. Esto no deja de ser un ángulo para la izquierda. Entonces, todo lo que tengan que ver ángulos para la izquierda son reproches a la familia de origen. Ahora, ¿qué pasa si el ángulo lo tenemos pero para el otro lado, ¿no? Y ahora vamos a ir con otro ejemplo. ¿Qué hacemos? Una firma y del otro lado, del lado derecho, tenemos un ángulo. Bueno, los ángulos del lado derecho obviamente tienen que ver con que hay reproches, pero ya hacia el exterior, hacia lo social, ¿no? Hay como cierta pelea, por así decirlo, y muchas cuestiones a trabajar con respecto a lo social. Ahora, muchos me preguntan sobre las firmas envolventes. Bueno, las envolventes, obviamente, siempre estamos hablando de esto, de hacerlo en varios círculos, en realidad no es positivo porque nos está hablando de un excesivo encubrimiento. Ustedes metafóricamente piénsenlo como un ropaje que se pone la persona, ¿sí? Yo soy la firma y me pongo ropa. La rúbrica es el mecanismo de defensa, es todo lo que me envuelve. Entonces, si me pongo ropa, rúbrica, no es positivo. Hay algo que evidentemente no está fluyendo, ¿sí? Raya corta y dos círculos, uno arriba y otro abajo. Hay que ver, Nora, cómo son los círculos. Cuando son círculos puede hablar de capacidad de síntesis o de duda, muchas veces duda sobre uno mismo. Inicial del apellido en mayúscula y a continuación con una... ese ya lo habíamos leído. Ok. Bueno, les recuerdo nuevamente que para el live de la semana que viene, y vamos a tener todo esto
súper en cuenta de lo que pasó hoy. Pongan tema en mayúscula, 2 puntos y el tema que les gustaría tratar, porque vamos a desarrollar el tema obviamente que sea a pedido de ustedes. Podemos ver un montón de aspectos, podemos ver mentiras, podemos ver sexualidad, podemos ver relaciones interpersonales, como vemos las emociones, ¿no? En la letra, autoestima. Bueno, podemos ver un montón de aspectos. Recuerden de poner sus temas. Si es envolvente con una sola vuelta, bueno, Graciela, en realidad es como que se acentúa un poquito menos el tema del ropaje, por así decirlo, de la defensa, ¿sí? Cuando es mucho círculo, me está hablando también de un puntito de egocentrismo, ¿no? Y de esto es como, cuando hay mucho círculo es parecido a cuando hay espirales, ¿no? Esto de estar todo el tiempo sobre una y otra vez, y es muy proclive que haya pensamientos obsesivos. Mi pareja hace esta rúbrica envolvente en la inicial del nombre y apellido. Ok, hace ese tipo de rúbrica. Bueno, si cubre una sola parte, o el nombre o el apellido, y estamos viendo qué parte está a la defensiva, ¿no? Si su parte más social o su parte más íntima. Gracias, Graciela. El punto, Solange, el punto tiene que ver con capacidad de síntesis, en el mejor de los casos, con dudas, si el ambiente no es muy positivo, y con inseguridades. Si son 3 puntos, tiene que ver con lo no concluido en la vida. Gracias, Sandra, te agradezco muchísimo. Bueno, les agradezco un montón. Perdón por todo lo ocurrido al principio. Bueno, son cosas que pasan en un vivo. Me alegro que les haya gustado. Cuando la rúbrica es ascendente, depende cuán ascendente, Carmen. Si es muy ascendente, son utopías y estas cuestiones de infravalorar. Si es ascendente y es hasta 5 milímetros, está hablando de optimismo. No, gracias a ustedes. Y bueno, para aquellas personas que me estuvieron preguntando bastante sobre el tema de las consultas personales, les comentamos que ya están disponibles las consultas para hacerse grafológicos, análisis grafológicos en la página de Alquitara, www.espacioalquitara.org. Muchísimas gracias por su tiempo, gracias por permitirme darles este material y compartirles lo que realmente amo hacer. Les mando un beso enorme y, como siempre digo, recuerden, como decía mi amigo Jung, cuando hagan análisis o hagan observaciones, háganlas con muchísimo amor. Aún una persona de gran inteligencia puede desviarse por falta de intuición y sensibilidad, ¿sí? No se olviden que todos alguna vez estuvimos ahí. Les mando un beso enorme, un abrazo, y nos vamos a ver la semana que viene. Adiós.